Pues voy a pedirle al Señor su palabra para que vivamos esta reflexión de cómo ser un verdadero cristiano. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, desde el versículo 1. Y dice: exhortación a la perseverancia y la alegría. Por tanto, hermanos míos, muy queridos y añorados, mi gozo y mi corona, permaneced así, queridísimos míos, firmes en el Señor. Suplico a Evodia y a Síntique que tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, fiel compañero, que ayudes a estas, que trabajaron conmigo por el Evangelio, con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Que vuestra comprensión sea patente a todos los hombres. El Señor está cerca. No os preocupéis por nada, al contrario, en toda oración y súplica, presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo, de íntegro, de amable y de encomiable, todo lo que sea virtuoso y digno de alabanza, tenedlo en estima. Lo que aprendisteis y recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Pues hermanos, nosotros todos somos cristianos. A todos nosotros Dios nos ha dado una gracia muy grande, que es ese don sobrenatural del Espíritu Santo. Ustedes saben que cuando Jesús en la vida pública andaba con los apóstoles, les predicaba maravillas y hacía maravillas, los milagros más increíbles. Pero si se dan cuenta, con cuidado, en esa vida pública de Jesús, los apóstoles nunca entendieron nada de lo que pasó. No entendían nada. Veían cómo ocurría todo, pero no alcanzaban a entender nada. Y el Señor les dijo varias veces: yo les voy a enviar el Paráclito, el Espíritu Santo, y Él les enseñará y les recordará todo lo que yo he hecho con ustedes. Y hasta que vino el Espíritu Santo, ellos no entendieron nada. Además, tampoco tenían el valor para dar la vida por Él. Miren que San Pedro era una persona muy valiente, aunque muchas personas piensan que era cobarde, porque lo negó por muchas cosas, pero no, era muy valiente, porque San Pedro, en todo lo que hizo, cuando negó al Señor, cuando caminó en las aguas se estaba hundiendo, en todas esas cosas había hecho cosas imposibles, que no eran normales. Por ejemplo, cuando arrestaron a Jesús, San Pedro se metió hasta la casa de ese sacerdote donde metieron a Jesús. Estaba en el patio de adentro de la boca del león. Ahí fue donde lo negó. Él no lo negó por allá escondido detrás de un árbol lejos de donde estaba Jesús. Él fue capaz de entrar hasta donde lo tenían preso, solo que le faltó lo último, que era morir por él. Pero obviamente él no tenía todavía el Espíritu Santo para poderse volver mártir. Y lo mismo pasó cuando él vio a Jesús caminar sobre las aguas. También Pedro se puso a caminar, pero en un momento dado el viento arreciaba y se asustó y comenzó a hundirse. Y el Señor le dio la mano para sacarlo y le dijo: hombre de poca fe. Pero es que el maestro nunca felicitaba a sus discípulos, sino que los empujaba a dar más. Pero San Pedro hizo algo que yo creo que casi ninguno de nosotros podría hacerlo.
irse a caminar en el agua solo porque vio a su maestro caminar y pudo caminar unos pasos en el agua. Así de valiente era. Pero miren que hasta que no llegó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, no tuvieron la fortaleza para irse a hablar de Dios abiertamente. Jesús resucitó y estuvo 40 días entre ellos, 40 días. Y usted no lee ni un pasaje del Evangelio donde diga que ellos se fueron a contarle a todo el mundo en la Judea que Jesús había resucitado. No, ellos tenían miedo, estaban escondidos a pesar de haber visto a Jesús resucitado. Y no tenían valor para contarle a nadie. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, salieron hasta inclusive el templo donde estaban los sacerdotes que habían mandado a crucificar a Jesús, y allá se fueron a predicar. Y ellos entregaron sus vidas por el Señor a partir de ese momento. Ese es un cristiano. Un cristiano es el que vive con el Espíritu de Dios porque está bautizado, y ese Espíritu nos da la fortaleza para morir por nuestra fe, morir por Dios. Por eso se dice: dichoso aquel que es perseguido por el nombre del Señor, porque testificamos nuestra fe. Pero ¿qué pasa hoy? Examinémonos y nos daremos cuenta que algo se ha dormido en nuestra fe. Hay muchísimo católico que tiene pena de decir que es católico, muchas veces donde trabaja, muchas veces entre su familia le da pena hablar de Dios, porque la familia se burla de él o de ella. Y así hemos llegado a un punto en el que ya no somos los mártires, no somos aquellos que vivimos a la altura de la unción del Espíritu Santo, sino que simplemente somos unos cristianos de tradiciones que no damos la vida por Dios en nada, absolutamente en nada. Obviamente que yo no estoy hablando de todos ustedes. Cada uno de ustedes tiene una historia y solo Dios la conoce. Yo no conozco la historia del corazón de ninguno, porque solo Dios conoce los corazones. Es más, muchas veces esposa y esposo ni siquiera conocen el corazón del uno y del otro, porque es un misterio, es algo tan profundo, tan íntimo, que uno mismo no puede ni siquiera leer su propio corazón. Por eso se dice que solo Dios conoce los corazones. Mucha gente se pregunta: ¿qué pasa con los suicidas? Y la respuesta es: Dios conoce el corazón del hombre y es el único que lo puede juzgar. Porque ¿quién va a saber qué estaba pasando en el corazón de esa persona? Eso solo lo sabe Dios. Por eso uno no puede juzgar a nadie, porque solo Dios conoce el corazón. Pero entonces, si nosotros entendemos el misterio de nuestra fe y nos damos cuenta que a nosotros se nos dio ya el Espíritu Santo, cuando usted lee la historia sagrada, se da cuenta que Dios ha hecho maravillas a través de Jesucristo, pero maravillas que no solamente las hizo Jesús, sino que también la hicieron los apóstoles. Inclusive muchos apóstoles han hecho más de lo que hizo Jesús durante la vida pública, porque esa es la promesa que Dios hizo. Jesús le dijo a los apóstoles, por ejemplo a Natanael, cuando él se vino a ver a Jesús porque Pedro lo trajo, él le dijo, lo saludó, y el Señor le mostró que lo había visto debajo de una planta antes de que él llegara, y él quedó todo asombrado y le dijo: tú eres el Señor, tú eres el Mesías. Y le dijo: pues solo porque te vi debajo de la planta crees. Verás a los ángeles del cielo subir y bajar. Y dice: harán cosas mucho más grandes que las que he hecho yo. El Señor les dijo varias veces a los apóstoles. Y así fue, que los mismos apóstoles hicieron cosas tan grandes que ni siquiera el Señor alcanzó a hacer. Y esas fueron promesas que Él hizo. Sin embargo, miren, cuando nosotros leemos la historia sagrada,
como a todos nosotros nos toca leerla. Leemos la Biblia. Cada que venimos a misa nos leen la palabra de Dios. Aunque usted no lea la Biblia, se la están leyendo en la misa y estamos oyendo todas estas historias todo el tiempo. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo tan superficial, vivimos en un mundo tan materialista y nos hemos vuelto tan cómodos que todas estas historias de la Biblia se convierten como en una historia que está alejada de nosotros, como algo que le pasó a alguien hace mucho tiempo. Y cuando leemos la vida de los santos, nos asombramos y decimos: wow, ¿cómo hicieron para hacer eso? ¿Cómo hicieron para vivir eso? Pero lo que nos olvidamos nosotros es que esa historia sagrada es para nosotros vivirla tal y como está. Porque cada uno de nosotros puede vivir la vida en Dios de la misma forma que la vivió San Pablo, de la misma forma que la vivió Moisés, de la misma forma que lo vivió la misma Virgen María, de la misma forma que lo han vivido todos los personajes de nuestra historia sagrada. Yo no soy, ni usted tampoco, diferente a ninguno de ellos, con excepción de la Virgen María, que fue creada sin mancha, sin pecado. Pero nosotros somos todos igual que los santos que están en el cielo. Somos hechos de lo mismo, por el mismo Dios, en la misma carne, y nos dio un alma igual. No es un alma idéntica, porque no existen almas idénticas. Cada uno somos únicos, pero todos tenemos alma, todos tenemos carne, y Dios nos hizo iguales en esa naturaleza. Por lo tanto, lo que hizo San Juan, lo que hizo San Pablo, lo que hizo San Patricio, San Agustín, San Francisco, todas esas cosas son posibilidades humanas divinizadas, que Dios en esa humanidad se glorificó por la obediencia de esas personas. Entonces no podemos asombrarnos demasiado por lo que han hecho los santos, sino más bien debemos inspirarnos mucho para que nosotros podamos imitarlos. Y es posible santificarse, es posible vivir la vida en Dios de verdad. El Señor dice: mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Pero mucha gente piensa que es muy difícil obedecer a Dios, muy difícil obedecer los mandamientos. Miren ustedes una cosa: cuando una persona se casa y sinceramente se casa, pues sinceramente vive el matrimonio y no se le hace nada difícil serle fiel a la esposa o serle fiel al esposo, porque se aman y ese matrimonio fue real, fue sincero, fue un matrimonio de corazón, y a ninguno de los dos les cuesta trabajo ser fiel, porque la fidelidad es una parte tan natural del matrimonio. Sin embargo, cuando una persona no ama sinceramente y se casa, a esa persona le cuesta mucho trabajo ser fiel y amar ese matrimonio. Por eso muy fácilmente se convierte en un adúltero, en una persona infiel, porque no está integrado al amor. Y esto es lo que sucede con la iglesia. No es difícil obedecer a Dios. Cuando uno lee los 10 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza de nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser, por encima de todo, que es el primer mandamiento. Uno se pregunta: ¿cómo se hace eso? Y la respuesta es esta. Parece ser que uno dijera: es imposible poner a Dios primero en todo, porque yo tengo muchos sentimientos por mis seres queridos y generalmente son más importantes que todo, porque son como que los que más me duelen. A mí no me dolería tanto que Dios no me hablara más o se olvidara de mí, pero sí me dolería mucho que mi esposa no me hablara. Eso sería cosas muy humanas, que mucha gente piensa así, siente así, si verdaderamente confesaran lo que tienen en su corazón. Hay gente que les es más importante una criatura humana que Dios.
La prueba está que prefieren estar en pecado que estar en paz con Dios, porque Dios queda en un segundo plano. Hay personas que van a robar, o van a mentir, o van a odiar, o a envidiar, y no tienen en cuenta a Dios para nada, simplemente lo hacen. Y Dios no está dentro de esa acción, porque si estuviera, no pecarían. Pero ¿cómo se saca uno a Dios del corazón? Sacándose el amor. Un ejemplo, se oye que una mujer abortó un bebé. Entonces, parece ser como si esa decisión la hubiese tomado cuando estaba embarazada y ya no quiso tener el bebé y lo abortó. Pero resulta que hay mucho más que eso. Para que esa persona haya llegado a abortar ese bebé, tiene que haber aprendido a matar el amor desde muy temprano en la vida. Para poder abortar un bebé ya tiene que haber aprendido a matar el amor. ¿Por qué? Esto es lo que sucede. Cuando usted es niño y comienza a tener ya uso de razón y comienza a desobedecerle a sus papás, ya comienza a aprender a matar el amor. Porque cuando usted le desobedece a su mamá, ¿qué hizo? Dejó de amarla mientras le desobedecía. ¿Cómo será de cierto eso? Que muchas veces cuando la madre sorprende al hijo haciendo algo malo, se vuelve el hijo agresivo, violento. ¿Por qué? Estaba en un espíritu de desobediencia que era un espíritu de desamor. Y como no hay amor, hay violencia, ataca. Porque si hubiese amor, le pediría perdón, lloraría, se arrepentiría, pero la prueba está que no se arrepintió, gritó, pataleó y atacó. Ya mató el amor, ya se acostumbró a matar el amor. De ahí a matar un bebé más adelante en la vida no hay ninguna diferencia, porque poco a poco se va matando. ¿Cómo se sigue matando el amor? Usted tiene un amigo y es muy buen amigo, y el día que usted le mete una mentira a ese amigo, mató la amistad. A lo mejor su amigo no sabe todavía hasta que no se entere la mentira, o a lo mejor nunca se enterará, pero ya el amor de esa amistad usted lo ha matado. Y cuando uno se acostumbra a matar en esa forma, luego matar un bebé es muy fácil. Por eso, ¿por qué se separan dos personas? Se divorcian de un matrimonio instituido por Dios con sacramento, porque matan el amor. Fíjese que antes de una persona separarse, comienza a matar el amor en su corazón y empieza a decir: yo este hombre no lo quiero, yo este hombre esto y esto y esto y esto, y comienza a hablar mal de él con todo el mundo en todas partes para poder eliminarlo en el corazón. Y el día que lo elimine, bien eliminado, se va, ya se va. Y eso sucede con todas las relaciones. También sucede cuando uno va a cometer un pecado cualquiera, la impureza, el robo, la mentira. Tiene que matar la virtud, la tiene que eliminar. Entonces, ¿qué es ser un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano es aquel que está consciente de sus flaquezas, de sus debilidades, y entonces le pone la guardia a esas flaquezas y dice: yo, para ser un buen cristiano, tengo que estar todo el tiempo trabajando en superar mis flaquezas. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo en nuestra vida? Oímos hablar mucho del Espíritu Santo. Mucha gente se pregunta, especialmente personas que son muy racionales y que no son espirituales. Dicen: ¿cómo pudieron los apóstoles acordarse con tanto detalle lo que dijo y lo que hizo Jesús cuando escribieron la Biblia, el Nuevo Testamento? ¿Cómo se podían acordar de palabra por palabra de lo que el Señor dijo en el Sermón de la Montaña, aquí con la samaritana, en el desierto que estuvo solo con el diablo? ¿Cómo se acuerdan de eso? ¿Qué pasó? Y la respuesta es esta: Jesús, antes de irse, les dijo: les enviaré el Paráclito, que les recordará todo lo que yo les he dicho. Cuando vino el Espíritu Santo, ustedes se pueden acordar
aquí en los Hechos de los Apóstoles está escrito lo que sucedió ese día. Ellos recibieron el Espíritu Santo en lenguas de fuego. Estaba también la Virgen María y todas las mujeres santas de Jerusalén, en ese cuarto de arriba donde el Señor había celebrado la última cena. Ahí estaban. Llegó en lenguas de fuego y salieron a la ventana y empezó a hablar San Pedro un discurso como nadie lo ha escuchado, y todo el mundo le entendía, y esa ciudad estaba llena de gente que hablaba toda clase de idiomas. Y sin embargo le entendieron todos, y San Pedro estaba hablando muy tranquilamente de ese balcón, seguramente que en hebreo o en arameo, pero todos los demás le entendían en griego, le entendían en quién sabe cuántos otros lenguajes o idiomas. Y a partir de ese momento se llenan de sabiduría y empezaron a predicar un evangelio que les fluía del corazón y el Espíritu se los sacaba. Entonces ya no necesitaban ni pensar, porque tenían todo infuso en el corazón, porque ese Espíritu Santo los llenó de sabiduría. Y dense en cuenta, cuando usted ve a una persona predicar y está llena de notas, de puras apuntes, y cuando ve a una persona predicar que no tiene ningún apunte y permite que el Espíritu sea el que hable, hay una diferencia muy grande entre esos dos sermones. Uno es un sermón muy mecánico, muy calculado, estuvo preparado, lo cual está bien, porque esa es una forma de predicar y es totalmente válida. Uno puede preparar un discurso, uno puede preparar un sermón, no hay problema. Pero le estoy hablando es de la diferencia. Cuando se habla desde el Espíritu y uno se abandona a Dios y no piensa siquiera, sino que deja que el Espíritu fluya a través de uno, el Espíritu Santo comienza a aparecer en esa persona que confió en Dios y que permitió que el Espíritu hablara y se expresara sin que uno hubiera preparado nada. Eso es lo que pasó con San Pedro cuando se asomó a esa ventana. Empezó a hablar y San Pedro no sabía lo que iba a decir y empezó a hablarles un discurso extraordinario que nunca se lo hubiera podido pensar él, pero el Espíritu Santo fue el que habló. Y esto es importantísimo. ¿Cuántas veces ustedes en una situación de la vida aparecen todos inspirados hablándole a alguien y no saben ni siquiera de dónde salieron todas esas palabras, de dónde salió todo eso? Lo que pasa es que en un momento dado se inspiraron porque tenían en el corazón amor o una necesidad de aconsejar a alguien, una necesidad de exhortar a alguien. Eso le pasa a veces a los padres de familia con los hijos, que de pronto llega un momento en que tienen que hablarle de corazón, se dice de corazón, a un hijo. ¿Y qué quiere decir de corazón? Eso quiere decir desde el Espíritu. ¿Y desde cuál Espíritu? Si se está aconsejando con el amor de Dios, es con el Espíritu Santo. Si se le está aconsejando hacer algo malo, con el espíritu del diablo. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo me voy a hablarle a un hijo y de repente me sale toda esta gracia del corazón. Y el hijo se dobla y llora y esto y lo otro, pero no porque yo haya planeado decir esas cosas, sino porque las cosas que yo le dije le llegaron al alma. Miren que en la pasada reflexión estaba hablando yo de la lengua, y en la lengua estaba hablando yo de algo muy importante, que es esto. ¿Cuántas veces le hemos dicho una palabra a una persona, una palabra que para nosotros no era tan grave, pero esa persona se ofendió tanto con lo que le dijimos, que decimos, ¿cómo es posible que se haya ofendido así? ¿Cómo es posible si yo no quería decir eso? ¿Por qué pasó eso? Sucede que el diablo conoce exactamente dónde hundir el botón del prójimo, a dónde le va a doler, y sabe qué palabra escoger. Entonces, si usted está hablando con alguien y de por sí usted está ya disgustado con esa persona, o está un poco sarcástico ya, entonces ya le está dando entrada al espíritu del mal. ¿Y qué hace el espíritu del mal?
busca la palabra exacta que le va a entrar directamente a las entrañas del otro para ofenderlo inmensamente. ¿Y esto qué pasó? ¿De dónde viene esa palabra? Si usted no se la imaginó siquiera, le salió de su boca así. Pues de la misma manera que el Espíritu Santo nos inspira para hacer el bien, para hablar con sabiduría, de la misma forma el espíritu del diablo nos inspira para hacer el mal y para hablar con malicia, con una sabiduría perversa. Es lo mismo en el lado opuesto. Y por esta razón debemos entender que el verdadero cristiano debe vivir en vigilancia. Nosotros debemos ser vigilantes, en vigilia. Cuando el Señor estaba con los apóstoles en Getsemaní, que escogió a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañaran, estuvieran ahí despiertos, lo primero que les decía él: estén alertas, no se duerman. Y esto es algo muy importante de entender. No quería que se durmieran, que estuvieran alertas. ¿Por qué? Porque es que era muy importante para él saber que estaban acompañándolo. Cuando nosotros aceptamos profundamente la fe como verdaderos cristianos, vamos a descubrir cosas maravillosas como esta. Todos ustedes han escuchado siempre acerca de la adoración al Santísimo, pero ¿cuántos de ustedes ni siquiera han considerado nunca en la vida venir a pasar una hora adorando al Señor? Yo les aseguro que aquí hay personas dentro de este templo que nunca han estado una hora adorando al Santísimo. Seguro que las hay. Y hay personas que lo han hecho. Ahora, el hecho de que usted no lo haya hecho no quiere decir que se va a condenar, pero quiere decir que ha perdido una gracia importante en su vida que de repente puede considerar recibirla, porque esa es la invitación. La adoración al Santísimo es un misterio extraordinario, porque está expuesto el Señor vivo. Ustedes se imaginan que cuando Moisés regresaba de hablar con Dios, su rostro estaba iluminado y los hebreos tenían que ponerle un velo en la cara porque no resistían mirarlo, y así era la única forma en que le podían hablar. Ese mismo Dios que encendía el rostro de Moisés está en la Eucaristía. Ese mismo Dios, el sol que brilla desde lo alto, la divinidad, cuando expone el Santísimo y nosotros estamos en adoración, se ilumina todo nuestro ser. Nosotros no podemos ver esa luz porque somos ciegos al mundo espiritual mientras estemos en esta carne mortal, pero los espíritus sí pueden ver la luz que usted lleva. Por eso, una persona que adora al Santísimo mucho rato, cuando sale del Santísimo, va iluminado y los espíritus del mal huyen, porque no resisten la luz que irradia desde su corazón. Entre más tiempo esté ahí, ustedes han visto esas estatuas fosforescentes que uno tiene que sacarlas al sol para que se llenen de sol, de luz, y por la noche alumbran más cuando están más cargadas de sol. Dependiendo de cuánto tiempo las deje al sol, así es como van a alumbrar en la noche, en la oscuridad. Pues eso es como el principio de lo que pasa con nosotros, que somos vasijas de barro. Y cuando esta vasija de barro se postra al frente del Santísimo y vigila con el Señor allí, en compañía del Señor, en adoración al Santísimo, cuando sale cargada de luz. Esa vasija sale llena de luz y en la oscuridad de este mundo está iluminado. Ustedes saben que espiritualmente hablando, nosotros estamos viviendo en la oscuridad. Esta es la oscuridad. La luz no llegará hasta que no salgamos de este cuerpo a la gloria de Dios. Entre tanto vivimos en la oscuridad espiritual. Cuando nosotros oramos
y tenemos la intención de orar, se ilumina todo nuestro ser. Esa es una forma de aparecer ante la corte del Señor. En el momento que yo oro, quedo en presencia del cielo. Me pueden ver. El cielo me podría ver en la oscuridad también si es necesario. Pero cuando yo oro, llamo la atención de la divinidad. Me aparezco ante Dios. Por eso se dice, mantente en oración. Eso quiere decir, mantente en presencia de Dios. Si yo me mantengo en oración, estoy en presencia de Dios. Y usted se preguntaría, ¿cómo hace uno para estar en presencia de Dios todo el día? Yo no puedo estar rezando cosas todo el día. Pues es que la oración más alta y perfecta es la oración contemplativa, que quiere decir, yo estoy acá arreglando floreros, o limpiando este templo, o estoy en la esquina en mi automóvil, o estoy trabajando en una oficina, o estoy en mi casa sentado en un sofá, pero en todas esas acciones yo tengo a Dios presente todo el tiempo. Me acuerdo de Él, pienso en Él, le doy gracias a Él por estar aquí, por estar allá, bendigo los alimentos, bendigo el día cuando me levanto, bendigo el día cuando me acuesto, bendigo el momento que me baño, todo lo tengo en Dios. En esa forma me mantengo en la luz, porque estoy iluminado por la oración, y mantengo enceguecido los espíritus del mal, y esto me protege más. Por eso vivir en oración es vivir compenetrado en la luz. El Señor quiere que entendamos una cosa: el verdadero cristiano es obediente a la iglesia. Ustedes saben que hay mucha gente que viene a la iglesia a misa y vienen a una actividad como esta, pero nunca vienen a ayudar a la iglesia. ¿Cuánta gente vivió 80 años y vino siempre a misa y a confesarse y nunca participó en ninguna actividad pastoral, en ningún ministerio? Nunca hizo nada por el Señor. Así de que esto es importante entenderlo. Nosotros tenemos que realizar la realidad de que para ser cristiano de verdad, nosotros tenemos que ser iglesia. La iglesia es nuestra casa. Miren que la iglesia es como una nave que va pasando por las aguas turbias de este mundo. Y cuando nosotros nos subimos a esa nave, vamos a salvo por dentro de este mundo. Por eso se dice, el que edifica la casa en la roca, pueden llegar las tempestades, las calamidades, y no le pasará nada. Sin embargo, nosotros no hemos podido entender por qué razón es tan importante volvernos comunidad en la iglesia. Miren que uno no está llamado solamente a ser católico cuando viene a la iglesia a actuar religiosamente, o cuando tiene un rosario en la mano en la casa, o cuando está haciendo algo religioso. Somos llamados a ser cristianos, a ser católicos 24 horas al día. Dese cuenta que un esposo es llamado a ser esposo 24 horas al día, no solamente cuando esté con la esposa, porque el esposo que es verdadero esposo siempre lleva a su esposa en el corazón y se acuerda de ella todo el tiempo y piensa en ella todo el tiempo, la tiene en su corazón y vive en su corazón. O sea que es un esposo 24 horas al día. Usted es padre de familia 24 horas al día. Sus hijos están en su corazón, están en su vida. Y todo lo que usted hace, lo hace con el amor de sus hijos en su corazón. Lo mismo pasa con la amistad. Lo mismo pasa con nuestros sueños, nuestros ideales. Están totalmente sumergidos en nuestro ser. Pues de esa forma tenemos que vivir la iglesia. La iglesia la tenemos que traer a nuestra vida y hacerla parte permanente de nosotros. Es más,
Cuando venimos a la iglesia, nosotros debemos en muchas formas entender de que esta es nuestra verdadera casa, esta es nuestra cuna, aquí está el Señor que nos creó, y por lo tanto, si aquí está el Señor que nos creó, pues nosotros debemos regocijarnos en este lugar como si fuera el calor del Padre que no solamente nos calienta, pero nos alienta, nos fortalece. Y esto es demasiado importante, descubrir que este templo de Dios, esta iglesia, es nuestra salvación. No es solamente para ayudarnos en las necesidades temporales, sino que es para ayudarnos en toda nuestra vida eterna. Desde acá sembramos la eternidad. Cuando nosotros somos creados en el vientre de nuestra madre, en ese instante quedamos parados en la eternidad. Pero obviamente primero tenemos que pasar por esta mortalidad. Ustedes se han dado cuenta que hoy, curiosamente, hay un culto a la muerte, inclusive la llaman la Santa Muerte. Ustedes se pueden imaginar algo más absurdo. Les voy a decir por qué. ¿Qué creen ustedes que Jesús vino a hacer cuando se encarnó? Vino a vencer la muerte. Por eso la palabra de Dios dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es el pecado. ¿Y quién es el pecado? El diablo. La muerte es el diablo, la muerte es el pecado. Por eso, jamás en la vida, ustedes como cristianos, jamás se atrevan a llamar la muerte santa. Nada de santo tiene. La muerte no es santa. La muerte tiene origen en el pecado y Jesús vino a vencer la muerte. La muerte de Satanás. ¿Ustedes saben cómo entró la muerte al mundo? ¿Por dónde entró la muerte al mundo? Por el pecado original. Dios le dijo a Adán y Eva, cuando los creó no se morían, eran eternos, nuestros primeros padres. Y les dijo, si comen de esa fruta, ¿qué les pasa? Se mueren, ¿cierto? Entonces, ¿por quién fue el que les dijo que comieran de esa fruta? El diablo, la serpiente. El diablo les dijo, coman de eso y serán como Dios. Se lo comieron, se murieron. Y entró la muerte al mundo a través del pecado. Entonces, ¿acaso la muerte es algo santo? No, no es santo. Entonces, esas personas que le hacen culto a la muerte, ¿a quién le están haciendo culto? Al diablo. Por eso, ese culto a la Santa Muerte es un culto satánico. Si ustedes ven alguna persona cristiana que está adorando a la Santa Muerte, quítenle esa estampa, esa estatua y exhórtelo, dígale, sal de eso, quítate eso de encima, que es el mismo diablo. De ahí sale el satanismo total. ¿Quién va a adorar la muerte? Es como adorar el pecado. Es igual que hacerle un culto al pecado. Eso es lo mismo. Entonces, así de astuto es el diablo, que se dibuja como si fuera ángel de luz y le colocas que la palabra santo a la muerte, santa muerte. ¡Qué absurdo! Es como decir santo pecado. ¿Cómo puede ser eso? Eso no puede ser. No existe eso. Y esto, para nosotros ser verdaderos cristianos, miren, un verdadero cristiano nunca le dice al otro, que tengas suerte. No, porque eso es para los paganos. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra suerte? Viene del hinduismo, que son paganos, y que entre ellos, como no conocen a Dios, tienen más de 1 millón de dioses.
ellos se llaman a la suerte, porque la vida es un azar, se la juegan como al dado, o sea, uno nunca sabe. Como es del mundo, como no tiene a Dios, entonces lo único que se puede desear es la suerte, como quien dice, vete, ojalá tengas suerte. Uy, ¿qué tal que no tenga? ¿Cómo le irá a ir? ¿No? Porque no tiene nada más, no tiene sino suerte. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos deseamos? Nos deseamos que tengas gracia, que Dios te bendiga. Esa es nuestra despedida, inclusive nuestro saludo. Es que Dios te bendiga. Mire, del área donde nació el Papa Benedicto XVI, en Alemania, eso se llama Bavaria, en el sur de Alemania, donde están todos los católicos. Allá todavía hay muy buenos católicos. La forma en que se saludan ellos es Grüß Gott, que quiere decir Dios te saluda, saludes el Dios. Grüß es saludo, Gott es Dios. Y así se saluda a la gente en la calle. Grüß Gott, Dios te saluda. Porque ese es un saludo de cristianos. Y siempre se dice que Dios te acompañe, que te vaya muy bien con la bendición de Dios. Eso, que te bendiga. Es lo que hablamos los cristianos. Pero miren cómo estamos de contaminados. Es muy fácil que los cristianos se despidan con la suerte. Que tengas suerte, tengo mala suerte, la suerte no me acompañó. ¿Qué tal si no somos tahúres, no somos jugadores? La vida nuestra no está en el azar, la vida nuestra está en manos de Dios y tenemos que consagrársela a Dios. Otras cosas, hay católicos que andan con amuletos para el mal de ojo y se la ponen a los hijos. Usted se puede imaginar colgarle a un niño un amuleto para el mal de ojo. Eso es superstición, eso es creer en la suerte, eso es traer espíritu del mal al hijo. En vez de traerle bendición, le trae el mal. Ustedes saben que todo brujo lo que hace es, cuando usted va a consultarle a un brujo, a que le lea las cartas, a que cualquier cosa, le lean el tabaco, ellos leen hasta los zapatos, porque son unos estafadores, ¿no? Entonces, cuando a usted le leen la suerte, ahí viene la palabra suerte otra vez, le leen la suerte, generalmente, ¿qué dice un brujo? A usted le hicieron brujería, necesitamos sacarle esos espíritus de mala suerte que tiene. Y claro, la gente cae en esas, porque de alguna forma, a todo el mundo, en alguna forma le va mal. Ustedes no se han dado cuenta que hasta la persona que tiene mucho éxito, de vez en cuando le va mal. Entonces va a pensar que en esos momentos que le va mal, tiene que ser un espíritu que me está por ahí molestando de alguna brujería que me hicieron. Así es como se conquistan a la gente ingenua. Pero miren, resulta que si usted es tan cristiano, pero usted ve que le cruza un gato negro y se le para el pelo, entonces eso quiere decir que usted no es tan cristiano. Usted lo que es un supersticioso. ¿Ustedes qué creen que de dónde vienen las supersticiones? De que el gato negro que pasó por el frente no camine debajo de una escalera, ande con una cola de ratón o de conejo o lo que sea, para que esto y para que lo otro. Todo el número 13, que quién sabe cuántas otras absurdas tonterías que vienen, como dice San Pablo, cuentos de viejas que vienen de atrás, invenciones. Pero cuando usted le da poder a eso, le pone espíritu. Miren que si a usted le regalan un cristal, y es un cristal que sacaron de cualquier parte donde venía, pero no tiene nada más envuelto en ese cristal, que es simplemente un cristal, ese cristal es totalmente inofensivo, no tiene más nada que un mineral, es un cristal, ¿cierto? Pero si a usted le entregan un cristal que fue encantado a través de rezos, a través de sortilegios, a través de arcanos y toda clase de tratados ocultistas, ya ese cristal trae espíritu. Pues la prueba es esta. Yo tengo este rosario. Bueno, y este rosario está bendito. ¿Qué sucedió con el rosario que está bendito? El rosario que está bendito tiene... ¿Qué espíritu tiene este rosario que bendiga un sacerdote?
el Espíritu Santo. Entonces, este rosario ya no es simplemente unas bolas de madera. Este rosario es espíritu. Y si yo estoy en gracia de Dios y levanto este rosario, los espíritus del mal huyen con solo yo levantar el rosario. Imagínense si lo rezo. Si los rezo, se queman, no pueden quedarse al lado, porque tiene espíritu, el Espíritu de Dios. Y por eso esto se llama un sacramental, es un arma. Cuando en el mundo material uno tiene una pistola, una ametralladora, y cuando está armado así, pasa un ladrón por ahí y con mucha cabeza agachada sigue derecho, porque no quiere meterse con alguien que está tan armado. Pues de la misma manera, si yo estoy armado espiritualmente así, los espíritus ni se acercan. Y si me quieren tentar, tienen que tentarme desde lejísimos. Por eso San Pablo dice, las llamas, las flechas incendiarias del diablo. Flechas. Para que una persona le lance a uno una flecha, ¿será que está aquí al lado mío? No, está muy lejos, ¿cierto? Porque una flecha se lanza cuando una persona ya está lejos, porque de cerca, ¿para qué? Lo apuñala mejor, ¿no? Pero esto es un arma poderosa porque tiene el Espíritu Santo. Pues en el lado opuesto, los brujos le ponen el espíritu del mal a un muñeco, a una medalla, a cualquier instrumento, a un cristal, a un ojo, lo que sea. Esas cosas para el mal de ojo, ¿saben qué traen? Lo que traen es mal de ojo, porque traen una maldición de superstición. Si usted le pone a un niño alguna cosa para el mal de ojo, y aquí hay alguno que haya hecho eso, quítele eso al niño, confiésese y lleve a que bendigan a ese niño, porque ese niño ya tiene un espíritu con él. Y usted después lo que está arruinándole la vida a su hijo, y se está arruinando, les voy a explicar por qué. Miren, los pilotos viajan con coordenadas. O sea que un piloto se sube al avión y programa la navegación. La programa con grados y programa todos los grados que se llaman coordenadas para el lugar donde va a aterrizar. Y el avión se va para allá. Pues resulta que el avión, al ir llegando a su sitio, va reconociendo todos los grados que le programaron y aterriza en el lado exacto. En el mundo espiritual hay dos planos que se llaman planos astrales, que son los planos del diablo. Y por ahí vuelan, por eso es que dibujan las brujas con escoba, volando en una escoba. Ellas no vuelan en escoba, pero ellas sí vuelan por el astral y vuelan con el alma. Están acostadas en su cama, pero salió el alma, se desdobló, viaja por el astral como un satélite del diablo. ¿Sabe dónde aterrizan esas brujas? Aterrizan donde hay coordenadas que se convierten en aeropuertos. ¿Sabe cuáles son los aeropuertos? Los amuletos, los libros de magia. Si usted ha hecho espiritismo en la casa, si está en pecado mortal, por ahí entran las brujas, entran los espíritus del mal, trafican por dentro de su casa, por dentro de su corazón. Entonces, si usted trae un amuleto en el cuello, usted se convierte en el aeropuerto de cualquier espíritu del mal que esté por ahí, por donde usted vaya. Lo convierten en un zombie, en un robot. Lo convierten en eso, en una muñeca, como en una marioneta, y juegan con usted, porque usted les está dando la entrada, porque tiene cosas puestas que son del diablo. Por eso en su casa usted nunca puede tener ese tipo de simbologías, porque por ahí se le meten los espíritus, porque tienen permiso, usted les dio el permiso. Es como decir en la puerta: bienvenidos los espíritus del mal, entren, porque usted pone un cristalito que está arreglado, porque lo compró en la nueva era o cualquier cosa de esas. Ya tenemos visitante. Pues
Cada que se hablan de estas cosas hay saboteo. Pero lo importante es que debemos entender que para ser un buen cristiano tenemos que limpiarnos de todas esas cosas. Un buen cristiano no puede ser supersticioso. Usted no puede ser un buen cristiano y cargar amuletos. Usted no puede ser un buen cristiano y que le lean las cartas. Usted no puede ser un buen cristiano y practicar cosas de paganos. Hay mucho cristiano que practica feng shui, reikis, yogas, enneagramas, astrologías, horóscopos, toda clase de cosas mágicas. Y esto no es de cristianos. Cuando usted practica esas cosas, o se van a consultarle a un chamán, o se hacen limpias con hierbas, o se hacen limpias con huevos, o quién sabe cuántas torpezas. Todo eso lo que trae es espíritus. Los espíritus del mal pueden llegar a sanarlo a usted físicamente. ¿A cambio de qué? Pues se le toman el alma. Hay mucha gente que la han sanado de cáncer, de un tumor, y luego aparece enferma del alma. ¿Qué se gana usted con que le sanen el cuerpo si le van a enfermar lo que va a durar eternamente, que es su alma? ¿Qué intercambio tan tonto ese? Prefiero morirme de cáncer a que me cure un brujo y mi alma quede en manos del espíritu del mal. Y hay gente que por sanar el cuerpo se van a donde tengan que irse y se entregan su alma a un brujo, a un curandero, a un chamán, a quién sabe quién, y así entregan su alma. Por eso el verdadero cristiano tiene que ser una persona muy sencilla. El verdadero cristiano es humilde, se abandona a las enseñanzas de la iglesia, obedece a la jerarquía de la iglesia, es sencillo y obediente a los sacramentos, a las tradiciones de la iglesia. Miren qué lindo que es el Adviento que hoy comenzamos. Hoy es domingo de Adviento. Comienza una de las estaciones más tiernas de nuestra historia sagrada. Qué lindo sería que en esta Navidad nos renováramos de nuevo, de verdad, que hiciéramos una renovación de nuestros votos del bautismo, matrimoniales, la primera comunión, la confirmación, todos los sacramentos, que volvamos a ser nuevos y hagamos un examen de conciencia bien profundo para prepararnos para que el niño Jesús nazca en nuestro corazón en esta Navidad. Invitar a los niños a eso. Por eso las novenas de Navidad son algo muy precioso, muy importante, porque con eso reunimos la familia alrededor del nacimiento, del pesebre. Y esto es una estación importantísima. Miren que los paganos nos cambiaron el nacimiento por el árbol de Navidad y ni siquiera nos dimos cuenta. Antes los católicos teníamos siempre el nacimiento en la casa en diciembre, el pesebre. Y ahora, ¿qué es lo que tiene la gente? Un árbol de Navidad lleno de bolas, ¿sí? Nos embobaron, el diablo vino y nos robó todo y se fue y nos dejó con un pino lleno de bolas, ¿sí? Esto es la forma en que el diablo nos trata como si fuéramos tontos y nos cambia las cosas buenas por las malas, pero las malas nos las trae todas decoraditas y preciosas para que nos engañemos como los locos que se engañan con los espejos, ¿cierto? Quedamos ahí deslumbrados con todas las bolitas de colores y con el arbolito verde cuando se nos llevaron el Espíritu del Señor. Y miren, no hay nada de malo con tener un árbol de Navidad. Son muy lindos, pero siempre y cuando tengamos el nacimiento. Pero si tenemos solo el árbol de Navidad y sacamos el nacimiento, ahí ya nos acabamos de dañar. Ahí sí dañamos todo, porque el Adviento es para honrar al Señor, el nacimiento de Jesús. Y por lo tanto, pues el Adviento es un culto a la verdad, un culto a nuestro Creador. Y eso nos hace verdaderos cristianos. Tenemos que vivir la fe con pasión, tenemos que vivir la fe con fidelidad. Miren, no hay nada más bonito que encontrar un católico
que conoce su iglesia. ¿A ustedes no les da placer y se sienten dignos y honrados por un católico que se sabe el catecismo? Que usted lo puede llamar por teléfono y le dice: hola, ¿cuál es el quinto mandamiento? Mira, ¿cuáles son los pecados capitales? ¿Cuál es esto? Y se lo saben de memoria y le cuentan, le dicen. Eso es increíble, eso es muy bonito. Eso es una persona obediente. Es como un hijo que se conoce la historia de su familia. Qué bonito que es eso, porque se siente honrado. Sabe cuál es el tercer y cuarto apellido de su abuelo y su tatarabuelo. Conoce la historia de su papá, de su mamá. Se conoce la historia de sus tíos. Todo eso, esa es una persona en la familia que los demás admiran y le preguntan: hola, cuéntame, ¿qué es lo que le pasó a mi tío en el año 35 cuando? Y ese se lo sabe de memoria porque tiene un amor y un respeto a su familia. Y lo mismo pasa con la iglesia. Un verdadero cristiano conoce su historia sagrada, conoce su catecismo, conoce la doctrina social de la iglesia, que es la que nos guía a nosotros como católicos para saber qué es lo que debemos hacer en esta sociedad y qué es lo que no debemos hacer. ¿Por qué razón uno no debe abortar? ¿Por qué razón uno no debe permitir la eutanasia, que es como el autosuicidio? ¿Por qué razón uno no debe aceptar toda la manipulación genética, los anticonceptivos? ¿Por quién debo votar yo cuando voy a las elecciones? Esa es la doctrina social de la iglesia. Qué bonito, es un libro así de grueso. Si usted se lo lee, aprende mucho. ¿Cuántas basuras no lo leemos? Pónganlo a pensar. Yo le aseguro que cada uno de ustedes aquí presentes, si sumara las horas que se ha gastado viendo televisión, quedaría aterrado. Pero si usted le hubiera invertido, aunque fuera el 10%, a leer la doctrina de la iglesia, sería una mejor persona hoy. Pero usted cree que usted es una mejor persona hoy por toda la televisión que ha visto. Le aseguro que no. Le aseguro que es inclusive menos bueno lo que era antes, porque la televisión con seguridad en gran parte lo que ha hecho es pervertirlo. Por eso yo no quiero aquí demonizar la televisión, porque hay muchas cosas en la televisión que son buenas, pero hay muchas que son malas. Pero al mismo tiempo es que nosotros debemos ser coherentes y debemos distribuir nuestro tiempo bien distribuido. Un católico verdadero, un cristiano verdadero, se tiene que conocer su fe, su doctrina. Y miren, para esto usted no necesita ser la persona más educada del mundo. Usted lo único que necesita es saber leer, es lo único, saber. Y si no sabe leer, pues que otra persona le lea. Inclusive hoy venden el catecismo en audio, en un CD, y aunque usted no sepa leer, lo puede oír. O sea que no hay excusa. Esa sería una lectura que usted debería tener en su mesa de noche. Y aunque fuera a leer una página del catecismo antes de acostarse, eso se demora 5 minutos para leerlo. Una página. Esa será la riqueza más grande que le puede traer usted a su vida, porque el catecismo es absolutamente precioso. Está toda la doctrina católica y uno aprende muchas cosas. Entonces, el verdadero cristiano tiene que volverse estudioso. Tenemos que leer vida de santos. Mire todas las películas que miramos. ¿Por qué no, aunque sea una vez al mes, con la familia nos sentamos a mirar la vida de un santo? Les aseguro que solo eso empezaría a cambiar la familia. Cambia la familia, porque empiezan a tener buenos ejemplos y empiezan a ver vida de verdaderos héroes. Porque los héroes nuestros, ¿quiénes son? No es Superman, ni Tarzán, ni tampoco es Popeye, ni tampoco es un futbolista, un actor, un músico, una modelo, un millonario, un político. Los héroes nuestros son los santos. Y el héroe de los héroes se llama Jesús. Ese es el héroe, el único que salió de la tumba. Los demás héroes, ninguno ha salido de la tumba. Por lo tanto, se murieron. El único héroe es el que no se murió. Lo enterraron y salió otra vez. Ese es el único héroe. Pero
los santos se transformaron de la tumba al cielo. Estos son héroes de verdad. Por eso debemos combinar todas estas cosas para que el Señor nos mantenga vivos en la iglesia. Y después, para terminar ya esta reflexión, el verdadero cristiano es una columna de luz en este mundo de tinieblas. A nosotros que estamos en este templo hoy, en este momento, nos corresponde a nosotros ser los que van a salvar almas. A nosotros. Aquí no vinimos solo a salvarnos nosotros. Aquí vinimos a ser salvados y salvar almas. El único tesoro que usted se va a llevar al cielo cuando se vaya es las almas que salvó. Es lo único que lo lleva al cielo. ¿Cuántas personas conocieron a Dios por usted? ¿Cuántas personas conocieron la luz porque usted los iluminó? Es lo único. Piense, si usted se muere hoy, ¿cuántas personas creen que van a estar al lado suyo ante el tribunal del Señor como personas que se salvaron por su ejemplo, por sus palabras, por sus consejos, por todo lo que usted ha hecho con relación a la luz? Voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra el Señor nos ayude a sellar todo lo que aquí nos ha enseñado. Y aquí les leo del capítulo 12 de la carta de San Pablo a los Hebreos, el versículo 4, y dice así: perseverancia en las tribulaciones. ¿No habéis resistido todavía hasta la sangre al combatir contra el pecado? ¿Y habéis olvidado la exhortación dirigida a vosotros como a hijos? Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando Él te reprenda, porque el Señor corrige al que ama y azota a todo aquel que reconoce como hijo. Lo que sufrís sirve para vuestra corrección. Dios os trata como a hijos, ¿y qué hijo hay a quien su padre no corrija? Si se os privase de la corrección que todos han recibido, seríais bastardos y no hijos. A nuestros padres, según la carne, los teníamos como educadores y los respetábamos. Y no estaremos sujetos con mayor razón al Padre de los Espíritus para alcanzar la vida. Ellos nos educaban para un tiempo breve y nos castigaban según su parecer, pero Él lo hace con vistas a vuestro bien, para que participemos de su santidad. Toda corrección al momento no parece agradable, sino penosa, pero luego produce el fruto apacible de justicia en los que en ella se ejercitan. Por lo tanto, levantad las manos caídas y las rodillas debilitadas, y dad pasos derechos con vuestros pies, para que los miembros cojos no se tuerzan, sino más bien se curen. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque nos ama y porque nos ha llamado hoy para hablarle a nuestro corazón. Y con esto que el Señor nos dice, hacemos lo que la palabra nos recuerda. Dice: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Que nosotros seamos los que escuchamos la voz de Dios cuando nos habla. Amén.